pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor. Amigos, muy buen día a ustedes, aquellos que apoyan la vida, la familia, la sociedad sana. Soy Brenda del Río y te recibo aquí en tu programa Armada Blanca. El día de hoy vamos a reflexionar sobre la lucha espiritual, la lucha entre vida y muerte que se está combatiendo en territorio mexicano. Y vamos a ver por qué estamos presenciando todas estas escenas apocalípticas, todas estas muertes, toda esta violencia. ¿De dónde viene? ¿Por qué aquí en México, donde hemos siempre presumido y galardoneado a la familia mexicana? Bueno, pues vamos a recordar muy bien contigo, que tú ya lo sabes muy bien porque has estado en los últimos programas de Armada Blanca. ¿Cuál es la misión de México? México es un pueblo con misión de amar. Pero ¿quiénes fueron nuestros antecesores? ¿Qué quiere decir México? ¿Por qué esta tierra tiene un papel tan importante en la historia de la salvación? Porque somos el pueblo de María. Así como el pueblo de Israel estaba esperando el Mesías, así el pueblo de María es el pueblo de México. Y es que aquí, en México, desde el nombre nos está evocando nuestra misión. ¿De dónde viene la palabra México? Viene del náhuatl, mestli, luna, sictli, ombligo o centro, co-en. Esto quiere decir, en total, en el ombligo de la luna, en el centro de la luna. Y observa simplemente el ayate guadalupano. La Virgen está parada en México. ¿Qué más quería decir esto en náhuatl? Estar en el ombligo de la luna, para nuestros antepasados, para ellos era estar en el centro del mundo creado. Estar en una tierra sagrada. Para ellos México significaba los cimientos del cielo, de donde surgen los 4 rumbos del universo. Tu México, cuando tú dices yo soy mexicano, estás diciendo yo pertenezco, vengo de los cimientos del cielo, vengo de la tierra sagrada, vengo de donde nacen los 4 rumbos del universo. Otra de las cosas muy importantes antes de entrar a este tema es recordar que para los antepasados, para los aztecas y todos los moradores de esta tierra que eran unidos solamente por el náhuatl, la raíz era muy importante. Ellos veían en la naturaleza la sombra de Dios, la belleza de Dios, y decían, bueno, para tener estas flores tan bellas que nos recuerdan tanto a Dios, necesitamos una buena raíz. Y la raíz debía nutrirse muy bien para dar una flor bella, para dar un fruto estupendo, bello, suculento. Entonces, toda la raíz era buena. Todo lo que ve, ¿qué también significaba la raíz? La tradición. La raíz era la historia de su pueblo, eran sus abuelos, lo que enseñaban los abuelos a los nietos, a los hijos, lo que le daba la identidad a ese pueblo, era la verdad. Entonces es por eso el motivo de que lo que traían los evangelizadores desde España era muy difícil de creer, porque era desde afuera. No podía ser nada bueno, algo nuevo, porque no venía de la tradición. No podía ser verdadero lo que venía de afuera. ¿Por qué? Porque la verdad venía desde adentro. Era lo arraigado, la raíz. ¿Sabes lo que está como raíz? En la Virgen de Guadalupe está un ángel que lleva un mensaje sagrado, un mensaje divino. Y es más, a quien entrega su nombre la guadalupana. Tú recordarás que hemos visto que lo entrega a uno de sus antepasados, a Juan Bernardino, ¿sí? El anciano, porque de sus labios tenía que venir la verdad. Bueno, nuestros antepasados vieron que debía de ser la raíz del universo el sol, Huitzilopochtli. Habría que alimentarlo bien para que toda la vida se sostuviera en la tierra, para que todas las cosechas dieran su fruto a su tiempo, para que todos los animales, todo el ciclo de la naturaleza estuviera bien sustentado. Fíjate que 10,000 sacrificios humanos se hicieron para la consagración del Templo Mayor en 1487. ¿Cuántos sacrificios humanos? Estos hombres estaban dispuestos a ofrecer lo más valioso de la creación, al ser humano mismo. ¿Y qué era lo más valioso del ser humano? Su raíz. Tú ves cómo el corazón humano es como una raíz en medio del pecho.
de las personas, pues ellos estaban dispuestos a ofrecer lo más valioso, no una víctima cebada, no una cosecha, no unas aves, no unas serpientes, no unas mariposas, como en otros de las culturas. Bueno, nosotros ofrecíamos los corazones a Dios, el líquido vital a Dios. Y, bueno, de una manera muy cruenta, pero de una manera totalmente religiosa, totalmente entregada a Dios. Ellos creían sí en varios dioses, pero los sacerdotes, que eran los más elevados teólogos de ese tiempo, se llamaban Tlamantine, y tenían 3 conceptos bien claros de que Dios solamente era uno. Moyocoyatzin, el que está inventado a sí mismo. Tloquenahuaque, dueño del cerca y del junto. Y Palnemawani, el dador de la vida. Y tú encontrarás teológicamente perfectas estas 3 aseveraciones. Moyocoyatzin, Tloquenahuaque y Palnemawani. Y la guadalupana, la morenita en el Tepeyac, que se aparece al alba a un humilde indio. San Juan Diego Cuautla Toatzin, habla en náhuatl este lenguaje tan dulce, tan hermoso de nuestros antepasados, que aún en las montañas de México y en los grupos indígenas se continúa a hablar. Ella se refiere a Dios como Tloquenahuaque. María de Guadalupe pronuncia las palabras Ipalnemowani. Y así Juan Diego Cuautla Toatzin sabe que se trata de este Dios único al que han venerado durante tantos siglos. Cada vez que en la cúspide de la pirámide el sacerdote eleva el corazón sangrante de una víctima y lo deposita en el Cuaxicali, la catástrofe que amenaza a cada instante al mundo y a la humanidad se difiere una vez más. Imagina lo que se está haciendo ahora en los altares católicos, elevando al Cordero degollado pero que está de pie. Bueno, de una forma equivocada, ellos ofrecían esta muerte para que diera vida. Es una transmutación por la cual de la muerte sale la vida. Pero el Dios de los toltecas que concebían los mexicas nunca quiso sacrificios humanos, pues su amor a los toltecas, sus vasallos, solo aceptaba sacrificios de culebras, de aves y de mariposas. Decía San Pío de Pietrelcina: quiero vivir muriendo, para que de la muerte nazca la vida que no muera, y la muerte resucite a la vida. Fíjate nada más, quiero vivir muriendo, morir para dar vida. Y sobre todo el principal holocausto es el holocausto de nuestra voluntad. Bueno, decía Motolinía, que es uno de los frailes, y Motolinía quiere decir el náhuatl, el más humilde, el humilde. Decía así sobre los indígenas, sobre todo sobre los niños: parece que les es natural la modestia y la compostura. Si se les manda sentar y si estar de pie, se están; si arrodillar, se arrodillan. Nadie contradice, ni chista, ni se queja. Tú ya esto lo sabes porque yo te lo conté en todo lo que tiene que ver con el mensaje guadalupano. Continúa diciendo sobre nuestros antepasados: estos indios no tienen cuasi estorbo que les haga ganar el cielo, porque su vida se contenta de tan poco. No se desvelan en adquirir, ni guardar riquezas, ni se matan por alcanzar estados ni dignidades. Son pacientes, sufridos sobremanera, mansos como ovejas. Nunca me acuerdo haber visto guardar injuria, humildes, a todos obedientes, ya de necesidad, ya de voluntad. No saben sino servir y trabajar. Su pobreza ganaba a todos los que en España se pudieran orgullecer por su humildad. ¿Te imaginas de quiénes venimos? ¿Qué es lo que movió el corazón de Dios? Estos indios no se mataban por alcanzar ni estados ni dignidades, simplemente por convivir de manera tranquila. Dice Motolinía: mansos como ovejas. ¿Qué es la condición para llegar al cielo? Ser como niños, ser pequeños. Y me recuerdo cómo describe el Antiguo Testamento a Moisés. Solamente da una referencia sobre Moisés, sobre este libertador de su pueblo, a manos del faraón en Egipto. Dice así: no había hombre más manso y humilde sobre la tierra que Moisés. Pues
Dios se fijó en el pueblo, en este pueblo de Guadalupe, en este pueblo de María, que era manso, muy manso como oveja. ¿Qué hay encerrado en el ayate guadalupano antes de pasar a esta lucha de la vida contra la muerte? Y te lo estoy recordando. El tepeyac quiere decir cerro punta o cerro nariz. En el manto de la Virgen de Guadalupe, en el ayate guadalupano, se encuentra una serie de constelaciones que estaban en ese momento entonces en México. Pero, ¿qué quiere decir? Representa el cielo, el manto de María en Guadalupe. Bueno, también tiene en su vestido unas flores muy especiales en forma de punta. Y acuérdate que Tepeyac es cerro punta o cerro nariz. Estas flores en forma de punta representan también en la iconografía de los indígenas una montaña, monte, y están unidos a un como tallo. Ese tallo grueso significa agua. Monte y agua para ellos quería decir nueva civilización. Y fíjense que esas flores se están nutriendo desde el manto de María. Quiere decir que hay una nueva civilización en México que se nutre desde el cielo. Y esto es lo que estamos viendo, que esta civilización, esta nueva cultura de amor, nace aquí en México. Pero nosotros, mexicanos, tenemos que reconocernos este pueblo de María y esta misión importante que tenemos, esta luz que sale desde México para todo el mundo. Estás aquí en Armada Blanca. Eres Padre bueno, mi Señor, Papá Dios, a ti me ofrezco, a ti me doy. Estamos reflexionando sobre la batalla que se combate en México entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. ¿Y por qué se está dando aquí? ¿Por qué hay tanto interés de tumbar a la vida de los nuevos mexicanos que están haciendo? ¿Por qué destruir a la familia de México? ¿Por qué destruir el matrimonio en México? Precisamente porque esta nación tiene una gran misión intrínseca dentro del corazón. El único pueblo en el mundo que estaba dispuesto a ofrecer el corazón a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Consagrarse. Eso es. Separar para un único fin. Este pueblo daba el corazón a Dios. Y estábamos viendo cómo este mensaje de amor está escrito en una carta para cada mexicano. Está escrito en el ayate guadalupano. En este ayate estamos viendo en esas flores que esta nueva civilización se nutre desde el cielo. La Virgen de Guadalupe está parada en México. La Virgen embarazada está parada en esta tierra sagrada, que eso quiere decir México. Tierra sagrada, cimientos del cielo. De aquí nacen los cimientos del cielo. ¿Qué es lo que está sucediendo en México? Que no nazcan más de estos que ofrecían la vida a Dios y que de 1926 al 1929 ofrecieron nuevamente su vida a este ofrecimiento por Cristo, por la Iglesia. Este grito que sale desde México, ¡Viva Cristo Rey!, nunca se había escuchado en ninguna parte del mundo. Y el Papa lo institucionaliza la fiesta de Cristo Rey. ¿Por qué? Porque sale desde aquí, nace en México. ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! México siempre fiel, dice Juan Pablo II. Continente de la esperanza, América, dice este Papa polaco. De México sale el triunfo del corazón inmaculado de María, un sacerdote muy santo, hijo de Padre Pío de Pietrelcina, lo dice en el 2001. No ha hecho cosa igual con ninguna otra nación, Pablo VI. De México saldrá una gran luz si los mexicanos dicen sí. Este inglés de origen canadiense, John Rick Miller. La consagración. Pues bien, ¿por qué vienen a México y nos recuerdan esto? Personas de otras latitudes, personas de otra nacionalidad. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Dice la Escritura, el sol se oscurecerá. Hemos vivido un siglo de ateísmo completo. Bueno, estos últimos tiempos, ¿qué son los últimos tiempos?
Los últimos tiempos son un periodo indeterminado de triunfos o caídas de la iglesia, pero que tienen un carácter extremo y que preparan la segunda venida de Cristo. Tú y yo podemos estar viviendo los últimos tiempos, pero pueden ser 10 generaciones, pueden ser 5, pueden ser 2. ¿Por qué? Porque 1000 años son un ayer que pasó para Dios. Pues bien, esta mujer, María, esta mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, que está a punto de dar a luz, puede ser a la nueva iglesia. A Cristo Jesús lo haya dado a la luz. Este pueblo ha reconocido a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo tiene que hacer desde el fondo de su corazón. Entonces, está a punto de dar a luz a esta nueva iglesia en esta tierra sagrada, México. En la liturgia, esta mujer es la puerta cerrada de Oriente, el Santo de los Santos, el arca, la nueva arca de la alianza. ¿Qué contenía el arca de la alianza? Contenía el maná que comió el pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? En ese tiempo tan adverso. Contenía las tablas de la ley. Contenía parte de las tablas de la ley, también el báculo del primer sacerdote. Pues bien, ¿qué es ahora María, sino la que contiene al sumo y eterno sacerdote, al pan de vida, ¿sí? Y también a la palabra de Dios? Es madre de la nueva creación esta mujer. María es tierra virgen e inmaculada en donde crece el verdadero árbol de la vida, que es Jesucristo. Bueno, los signos de los últimos tiempos, ni nos vamos a empezar a referir a San Luis María Griñón de Montfort, que vive entre el año 1600 y 1700, pero que reflexiona, profetiza mucho acerca de los últimos tiempos de la Iglesia. Y dice, los signos de los últimos tiempos son estos: expansión de la Iglesia, refiérete a Mateo 24:14. La conversión de Israel, Romanos 11. Enfriamiento de la fe, Lucas 18. Y la presencia del anticristo en la segunda de Timoteo. Bueno, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. ¿De dónde deriva tanta locura colectiva que estamos viviendo? ¿Qué hacer en este tiempo? Pues bien, los dos protagonistas que vencen al final de los tiempos son María y su esposo, el Espíritu Santo. El príncipe de este mundo será sacado afuera, y sabiendo que le resta poco tiempo, está quemando todas sus energías para devastar al máximo a la humanidad y a la tierra. ¿Qué tal? Lo estamos viendo. Muertes aquí, desaparecidos allá, secuestro de niños. Cada cosa que estamos viendo, pero yo les puedo decir que cuando la noche está más oscura es porque se está acercando el alba. ¿Cómo se aparece y a qué hora la Virgen de Guadalupe? Esta nueva alba que regresa a la fe católica a 8 millones de indígenas, cuando Lutero se llevaba a 6 millones, utilizando también el no serviré. El espíritu, dice Montfort, reproduce a la Virgen en aquellos que se confían a ella. Hace a otras Marías el Espíritu Santo. Bueno, estos tiempos que estamos viviendo nos están diciendo que el Espíritu Santo moldea imágenes vivientes de Dios. En poco tiempo estamos viviendo una nueva santidad. Habla también Montfort de una nueva santidad. Y yo lo estoy notando. En cada una de las diócesis que he visitado en los últimos 5 años, me encuentro con personas que están abriendo sus ojos del espíritu a la fe, sus oídos del espíritu a la fe. Y a los 2 años que regreso, al año y medio, a los 3 años, veo unas personas totalmente cambiadas, totalmente en santidad. Y es que es la hora de la misericordia. Dios se está dando espléndidamente a aquellos que se dan a Él. Cuando tú te consagras a Dios, Dios se da totalmente a ti. Cuando tú te das a María, María se da totalmente a ti. Y fíjate que también en los escritos de Montfort leemos
son campeones de santidad como nunca en el pasado, capaces de cumplir cosas humanamente imposibles. Amigos, yo pienso, ¿tendría Montfort o tuvo una experiencia profunda de María? Y yo creo que sí, porque él la ubica de manera tan diferente, tan poderosa, sacándola de la Escritura y ubicándola en la historia de la salvación. Él, que nace en 1673 y muere en 1716, se fija en el futuro de la Iglesia, sus temas, y sobre todo un tema que maneja de manera continua es este tema de los apóstoles de los últimos tiempos. Pero ¿quiénes son estos apóstoles de los últimos tiempos? ¿Dónde están? ¿Cómo se visten? ¿Cómo son? ¿Cómo hablan? ¿Quiénes son? Sobre todo estos, los habitados por la sabiduría, los llenos de fuego. Les inspira grandes empresas Dios para gloria suya y la salvación de las almas, y para hacerlos más dignos, les esperan grandes luchas, contradicciones, y en casi todo lo que emprenden estas contradicciones. ¿Tú reconoces algo aquí? Tantas contradicciones les esperan a aquellos que han sido llamados por Dios, aquellos apóstoles de los últimos tiempos. Y él habla muchísimo, Montfort, de que vence al final, que vence el bien, pero sobre todo ¿cómo? Aquellos son los liderados por María, que llevan a María al frente. El Espíritu Santo inspirando santidades, cambiando las almas. Luego, ¿quiénes más? Los sacerdotes de fuego. Aquellos sacerdotes que viven profundamente su ministerio. Y tercero, los niños pequeños. Los pequeños en edad y en espíritu. Montfort se refiere a les enfants en francés, que quiere decir los niños. Él escribe muchas obras, pero en El secreto de María dice: grandes hombres llenos de Espíritu Santo y María, que destruirán el pecado y establecerán el reino de Cristo. ¿Qué es lo que quiere María? Sino que el reino de su Hijo impere en la tierra. Pues bien, el Espíritu Santo entonces viene y es artífice de una santidad elevada, que va a realizar la ampliación de esta iglesia, ¿sí? De la fe. ¿Para qué? Para pasar de un reino de pecado a un reino de Jesucristo. Nosotros en Armada Blanca les decimos a los niños: ¿cómo es el reino de Dios? ¿Un reino de odio o un reino de amor? Todos dicen un reino de amor. ¿Y qué estamos pidiendo en el Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. Bueno, la Virgen sigue siendo fecunda. Y te voy a decir una cosa. Cristo nace del vientre de María. Tú, para ser un hombre nuevo o una mujer nueva, para ser un niño nuevo o una niña nueva, tienes que nacer nuevamente de María. De María. Del vientre de María. La Virgen sigue fecunda y engendra a todos los predestinados. Pero es necesario que reconozcan, que nos reconozcamos indignos, porque solamente así es posible que la luz del Espíritu Santo llegue y haga la parte activa en esta tierra fecunda, que es María, y en la que nos vamos a posar para ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Estás aquí en Armada Blanca. Estamos de regreso, reflexionando sobre esta figura femenina, María. María en el proyecto de Dios. Dios pudo haber dado a Jesucristo al mundo, bajándolo de una estrella, poniéndolo sobre una montaña, trayéndolo de 30 años, o de 33 años, o de un jovencito que apareció de repente. Pudo haber salido de las aguas, del mar, no sé. Pudo haber hecho lo que Él quería. Sin embargo, ¿qué quiso? Quiso entregar a la humanidad a su Hijo, pero primero se lo entregó a María. Pues bien, ¿qué estilo tan completamente diferente al humano tiene Dios? ¿Por qué? La Trinidad no necesitaba crearnos.
No necesitaba, porque Él es toda alegría, Él es toda plenitud. La Trinidad es toda la vida palpitante, es toda belleza. ¿Para qué necesitaba crear al hombre? Así es Dios, para que alguien se diera cuenta de su amor. Tu perrito no se da cuenta del amor de Dios. Tus canarios no se dan cuenta de Dios. Sin embargo, el ser humano, corona de la creación, se da cuenta de Dios y de su amor. Pues bien, ¿cómo es posible que todo un Dios con su amor se ponga en las manos del hombre? No lo puedo creer. Y eso lo pensó María. Acuérdate que Eva, te había yo contado alguna vez, Eva crece en un mundo incorrupto, el paraíso terrenal, y se decide por el pecado. María, en cambio, le toca vivir un mundo donde ya había corrupción. María se asoma a las fealdades del mundo, pero se decide por la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es ese rayo invisible que toca las almas, es ese regalo que les hace poder hacer el bien, ¿sí? Las ayuda a decidirse por el bien a las almas. Esa es la gracia. Pues bien, Dios mismo, a Adán y a Eva, le dice, acéptame si quieres, puedes elegir el mal o el bien. Y Eva y Adán se deciden por el pecado. Se deciden por voltearle la espalda a Dios. Pues bien, María le voltea su rostro inocente y puro. María se decide por el bien. María decide decirle sí a Dios. Y María entonces es aquella a la que todo ser humano debe de orientarse. Es aquel diseño terminado. Si Dios solamente hubiera creado la entera creación solamente para esta criatura, para que ella pisara la tierra, hubiera sido suficiente. Porque esta mujer, este humano, se decidió siempre por el bien, siempre por la pureza, siempre por Dios. O sea que también, de labios de María, ¿sí?, él estaba a merced de que María dijera su sí. Bueno, los apóstoles de los últimos tiempos, su principal característica es su profunda interioridad. Sobre el ejemplo de Juan. ¿Qué hizo Juan? El chiquillo que presenció la crucifixión. Juan se quedó con su madre. Se quedó con María hasta que la entregó al cielo. ¿Sí? Y entonces empieza su ministerio sacerdotal. Sin embargo, creo yo firmemente que él celebraba la Eucaristía delante de María y le decía, madre, he aquí a tu hijo. Hijo, he aquí a tu madre, cuando le presentaba la hostia consagrada a María. Bueno, ¿quién más se llamaba Juan? Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Y Juan Diego Cuauhtlatoatzin también era un águila. Acuérdate que las águilas sagradas en la cultura mexicana, ¿qué hacían? Cuando sacrificaban y hacían la cosecha de la vida y tomaban todos estos corazones, el líquido vital, bueno, en los cuaxicali metían a las plumitas de las águilas reales que habían atrapado, les embebían sus plumas, la punta de sus plumas en la sangre y las hacían volar hacia el cielo cerca del sol, cerca de Dios. Bueno, este Juan Diego también estaba dispuesto a ser pequeño y la Madre de Dios se presenta ante él y recuérdate que se pinta en él que no tenía color porque era un humilde más igual. Pues él recibe la dignidad de una emperatriz. Se pinta María de Guadalupe en él con el color que solamente el emperador podía utilizar. Ella es emperatriz y eleva de rango a Juan Diego, que no podía utilizar dibujo en su ayate, que no podía utilizar en su vestido ningún color, ningún dibujo. La Virgen lo eleva a este pequeño, así como eleva a todos los que se convierten en pequeños. Irán al mundo solo para cumplir sus deberes de Estado, en adhesión a la voluntad del Padre. Estos son los apóstoles de los últimos tiempos. Yo veo papás convertidos que están cumpliendo con su papel de padres y esposos, pero vienen al mundo, sí, cumplen los deberes de Estado, pero se dedican a Dios. Su objetivo número 1 es el cielo. Mamás que también cumplen perfectamente con su deber de Estado, pero que tienen sus ojos fijos en Dios. El Espíritu Santo en estos últimos tiempos nos revelará un secreto, pues la perfecta devoción a María, dejándonos mover por la voluntad de Dios Padre
y nos vuelve instrumentos vivos del Espíritu Santo. ¿Por qué está haciendo la guerra tanto Satanás en México? Estos niños mexicanos, herederos de aquel pueblo que ofrecía la vida a Dios, no deben de nacer. Estos descendientes de cristeros que estuvieron dispuestos a dar la vida por defensa de su fe, no deben de nacer. ¿Dónde ha entrado el aborto? Ha entrado en Ciudad de México, donde está la Virgen, la Madre de la Vida. Y ahí se escucha en no serviré. ¿Quién era el que dijo por primera vez no serviré? Luzbel, en el cielo. Cuando sabía que iba a servir a una de las personas de la Trinidad, pero vestido de humano, vestido de humanidad. No quiso servir. Él dijo, no serviré. No serviré. Y fueron precipitados todos sus secuaces, una tercera parte de los ángeles en el cielo, que no quisieron servir, junto con él. Pues bien, ¿qué estamos escuchando en México? Tú me hiciste hombre, no serviré. Yo me autocreo. Yo me hago lo que yo quiero. No soy hombre. No quiero ser hombre. ¿Qué otra cosa? No serviré. ¿Tú hiciste el matrimonio hombre y mujer? No serviré. Yo me invento, me autocreo mi propio matrimonio. ¿Tú creaste la familia padre y madre? No serviré. Yo me autocreo y yo me creo la familia a comodidad mía, a deseo mío. Me creo una familia para mi servicio, para mis antojos. No serviré. Y ahí lo escuchamos en las respuestas de la Suprema Corte de Justicia, de nuestros gobernantes que han perdido el juicio. Y junto con ellos estamos perdiendo el juicio también nosotros. Pues bien, se prevé un tiempo precioso, en el cual María reinará sobre los corazones para someterlos al imperio de su Hijo. María está presente en este momento, hermanos, en México, para que nosotros volvamos a Dios, para someternos al imperio de Cristo. Vamos a ver si nosotros realmente, nuestra vida es imperio de Cristo, si nuestra vida es territorio de Cristo, nuestros propios cuerpos, si son territorio de Cristo. Bueno, así es. Aquí en México se combate esta batalla entre la vida y la muerte, entre la Madre de la Vida, la Virgen de Guadalupe, y la Madre de la Muerte, que ahorita está vestida como de la Santa Muerte, que de santa no tiene nada porque Cristo es camino, verdad y vida. La Santa Muerte es Satanás vestido de mujer. Identifícalo. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra conciencia esté despierta, para salir de este profundo letargo, para reconocer nuestra misión en México, como mexicanos, y nuestra misión en el mundo? ¿De dónde sale esta gran luz? ¿De dónde nace esta nueva civilización del amor? ¿Qué tenemos que hacer? Dice la carta de los Hebreos. Sí, con los sacrificios y la sangre de machos cabríos y de becerros se logra la purificación por fuera. ¿Cuánto más con la sangre del Cordero degollado, del Hijo de Dios, se logrará la purificación de nuestras conciencias? ¿Qué hace la Eucaristía? Está aclarando las conciencias. Es lo que hace la Eucaristía. Necesitamos acercarnos a la Eucaristía para volver a la cordura, para volver al hágase, que es lo contrario del no serviré. María dice, hágase. Es el fiat mihi, el fiat de María. Es el hágase, tu proyecto en mi vida. Padre, porque yo te conozco y tú me amas. Acabo de leer unas páginas de un libro que hablan sobre que si no se vive la fe, la esperanza y la caridad en la vida, que son las virtudes teologales, no puede ser verdaderamente libre. Y fíjate que ahí menciona que si nosotros pudiéramos ver cómo nos ve Dios, descubriríamos en esa mirada enamorada el valor que tenemos como personas. Da un ejemplo y dice, hay jovencitas que se creen feas, aunque sean bellas. Estas jóvenes, dice, basta que las vea un muchacho con su vista enamorada, para que ellas descubran su belleza y su valor. Si nosotros pudiéramos ver la mirada de Dios como te mira a ti, totalmente enamorado, sabrías tu valor.
Estás aquí en Armada Blanca. Eres Padre bueno, mi Señor, Papá Dios, a ti me ofrezco, a ti me doy. Armada blanca, somos el ejército de María. Armada blanca, somos pequeños apóstoles de Dios. Armada blanca, somos el ejército de María. Armada blanca, somos pequeños apóstoles de Dios. Como Estamos en la última parte del tema, la lucha de la cultura de la vida contra la cultura de la muerte. Esta batalla que se está combatiendo en México entre la vida y la muerte. Entre la Madre de la Vida, la Virgen de Guadalupe, y la Reina de la Muerte, la Madre de la Muerte, ahora en este momento disfrazada como la Santa Muerte. Satanás, el no serviré, en contra del fiat, el hágase tu proyecto en mi vida. Montfort va más allá en sus escritos y dice: no pocas almas se volverán copias vivientes de María, gracias a la acción del Espíritu Santo. ¿Y por qué me remito tanto a Montfort? ¿Por qué? Porque para que despierte México y se dé cuenta de su misión, tenemos que ubicarnos en estos últimos tiempos, en esta última batalla de Apocalipsis 12. Esta mujer espléndida, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, es la Virgen de Guadalupe. Y esta mujer está embarazada y está a punto de dar a luz. Y el mal está acechando para tragarse y devorarse a su hijo apenas nace. Pues ahora te puedo decir que el dragón está esperando no solamente que el niño nazca, está yendo a los vientres de las madres mexicanas a acabar con esa simiente, con esta civilización de María. Le dice el Espíritu Santo a las almas de los últimos tiempos, de los apóstoles de los últimos tiempos: echa raíces en mis elegidos, mi predilecta, mi esposa. Pon la raíz de todas tus virtudes. Reprodúcete, por tanto, en mis elegidos, para que yo pueda ver en ellos con alegría tu fe invencible, tu humildad profunda, tu oración sublime, tu caridad ardiente, tu firme esperanza y todas tus virtudes. Mira, los que se juntan con María van caminando sobre una tierra estéril, sobre una tierra que aminora tus pruebas, que hace claras aquellas pruebas y te hace ver bien dónde debes pisar. Es lo contrario de una tierra llena de peligros. Quien se junta con lobos, a aullar aprende. Quien se junta con María, que es la pureza misma, que es el hágase a los proyectos del Padre, aprende a decir sí. Y el sí es exactamente la clave, la llave. Es la escuela de María. Bueno, esta reina de la vida está combatiendo contra el pecado de Onán. Onán en el Antiguo Testamento, en el Génesis, pues quería gozar de su sexualidad y derramaba por tierra para que nada se pudiera engendrar. Esta reina de la muerte quiere que exactamente los planes de Dios no se realicen. Y tú ya sabes cuáles son los procesos para que los bebés no nazcan. Cada niño que nace es una luz que ilumina. Es un proyecto intacto del amor del Padre, que los niños no sean concebidos. Si son concebidos, que sean abortados. Si nacen, que se les prive de la inocencia lo antes posible. Y después que las parejas DIN se decidan por ya no tener hijos, sino tener perros y gatos y realizarse cada uno profesionalmente. ¿Qué otra cosa? Que el hombre pierda sus valores fundamentales y después tendrá al hombre adorando a Satanás, a sus pies. Entonces, ¿con quién tenemos que estar? Con aquella que la huele Satanás y esta presencia purísima de María escapa.
¿Cómo podemos vencer en estos últimos tiempos? ¿Cómo podemos vencer a todo este mal que no viene de mente humana? Miren, aquello que se gesta en estos momentos en México no viene de mente humana. Matar a los bebés en el seno de su madre, privar a los niños de la inocencia con los libros de texto, que son una locura, que han perdido el juicio, que ensucian las mentes de nuestros niños, que dañan el corazón humano, que dañan su capacidad de amar. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a Dios. Primera cosa, tenemos 5 herramientas fundamentales. 1, ofrecer la vida a Dios, decirle sí al Padre. Ven a mi vida, ven, yo acepto tu proyecto porque sé que tú eres un Padre que me ama. Es la consagración, ofrecer la vida a Dios. Segunda herramienta para vencer al mal en estos tiempos, la oración. Y sobre todo, la oración del rosario. Sobre todo esa. Tercero, la Eucaristía, que es aquella que purifica nuestras conciencias, que fortalece nuestro espíritu. Hay que ser adoradores de las capillas de adoración perpetua. Inscríbete. Estás cerca y a los pies de Jesús. Que te irradie estos rayos de gracia a tu alma. Cuarto, sacrificios. ¿Para qué? Para que el cuerpo no venza al alma, no la asfixie. Es el alma que tiene que vencer sobre el cuerpo. Quinto, agregaría yo paciencia, silencio y sonrisa. Para dar testimonio de nuestra fe en Dios. ¿Y quién sino los testigos? Aquellos que han visto, oído y sentidose amados, somos los que tenemos que hablar sobre la presencia de Dios, sobre el amor de Dios, sobre que Dios es un Padre y María una Madre. Y este pueblo de Guadalupe tiene que dar ese paso, volver a Dios a través de la consagración. ¿Qué quiere decir consagrarse? Separar para un único fin, separarse para Dios, servirle solamente a un amo. No podemos no vivir las promesas bautismales. Le pertenecemos a Dios, a la luz, a la verdad y al bien. Pero a veces, hermanos, empezamos a caminar caminos de mentira, de muerte. Y no soportamos los silencios de Dios, como dice bien su Santidad Benedicto XVI en su último libro de Jesús de Nazaret. No soportamos, como el pueblo de Israel, los silencios de Dios y empezamos a pedirle favores a la oscuridad, a los brujos, a los cartomantes, a la nueva era. Entonces ponemos nuestra casa orientada hacia tal lugar para tener esa vibra, ¿sí? Y esa vibra son los enemigos de Dios. Aguanta, soporta, el sufrimiento viene por algo. Dios prefiere triturarte que perderte. ¿Qué sigue? La Eucaristía. Aliméntate de la sangre del Cordero, pero este Cordero está de pie. Después de la crucifixión, después de la prueba está de pie. Tú sabrás atravesar esta prueba con la fuerza de la Eucaristía. Entonces te recuerdo las 5 armas que tenemos que utilizar. Así como David vence a Goliat con 5 piedrecitas. ¿Qué necesitamos? Ofrecer nuestra vida a Dios, que es la consagración. Hacer la oración con el rosario preferentemente, que es el arma con la que se vence el mal que viene del corazón del hombre. Tercero, necesitamos la Eucaristía, nutrirnos de la sangre del Cordero y adorarle al Cordero. Cuarto, los pequeños sacrificios. Esto es Fátima, ¿eh? Esto es Fátima. Son instrucciones de la Virgen Santísima. Y 5, paciencia, sonrisa y silencio para dar testimonio de nuestra fe en Dios, a Dios que es luz, que es esperanza, ignorando sobre todo estas cosas absurdas que vemos por parte del infierno y que nos quieren desanimar. Una estrategia del infierno es pensar que todo está perdido, cuando no lo está, cuando Cristo haya vencido y tú eres parte de los vencedores. Así es que, ¿qué tenemos que hacer sino volver a Dios? Pueblo de Guadalupe, mexicano, hijo de la tierra sagrada. Mexicano, tú eres de la tierra donde están los cimientos del cielo. Mexicano, vuelve a tu raíz, vuelve a Dios mismo, vuelve a ofrecer tu vida a Dios. Y cuando logremos esto, atraeremos las miradas misericordiosas de Dios Padre. Y aquí se va a vivir, ¿sabes qué? El reino de los cielos. Que México sea el territorio fecundo para el reino de los cielos, que necesitamos ser como niños, purificar nuestra vida, limpiarla. Limpia tus ojos, limpia tus oídos, limpia tu corazón, que todo lo que entre por ojos, oídos, corazón,
sean cosas santas, buenas, que liberen. Así es que este es el mensaje. Este es el mensaje que hoy tienes para que tú sepas descubrir de dónde viene esta batalla, de dónde viene toda esta violencia, que es el fruto de un siglo de ateísmo, de alejarnos de Dios. Así es que conságrate totalmente al servicio. Dale soberanía a Cristo, ¿sí?, sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia. Así es que nos veamos a María reproducida en ti, en tu alma, y solamente el artífice de esto puede ser el esposo de María, el Espíritu Santo. Necesitamos a esos sacerdotes libres, reengendrados en María, muertos a ellos mismos, sin lazos con la carne, verdaderos discípulos de Jesucristo, bladiendo la espada de dos filos de la palabra de Dios. Esa es la solución, ese es el regreso. La luna no dará más el sol, la iglesia subirá al Calvario, lo está haciendo. La iglesia está subiendo al Calvario. Sin embargo, tenemos y sabemos que viene el alba. Dicen las Escrituras, los astros caerán del cielo, ¿sí? Las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y los cielos, en las Sagradas Escrituras, son los espíritus de los hombres, en un caos profundamente moral. Parece que caminamos en un pueblo huérfano, pero todos tenemos que volver al Padre, todos reconocernos como un hijo pródigo. Acércate a tu Padre, busca a tu Padre, porque Él es el que va a regresarte a la libertad. Me despido de ti recortándote las 5 piedritas que puedes utilizar para vencer y que van a vencer al mal. Consagración, oración, Eucaristía, sacrificios, sonrisa y paciencia. Dios te bendiga, soy Brenda del Río y este fue tu programa Armada Blanca.